Estamos de vuelta, 12:07. La Interpol inició ya las coordinaciones internacionales para dar con el paradero de Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta. Se fugó del país justo cuando la justicia confirmó su condena a 5 años de presidio efectivo por delitos de corrupción. Conversamos de este tema junto al exfiscal José Antonio Villalobos. Gracias por conversar con nosotros, muy amable. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Abogado, bueno, hay varios aspectos que analizar. Lo primero, lo que ha sorprendido más, es por qué no había medidas cautelares contra Karen Rojo. ¿Qué le parece a usted la forma en la que se operó desde ese punto de vista? Bueno, efectivamente ella se encontraba sin medidas cautelares y aquello permitió en el fondo que pudiese fugarse de la acción de la justicia sin ningún problema. Ahora, los responsables de solicitar las medidas cautelares son los entes persecutores, es decir, la Fiscalía y la parte querellante que representaba el Consejo de Defensa del Estado. Los tribunales en su oportunidad, entiendo, en el año 2018, dejaron sin efecto una medida de arraigo nacional que existía respecto de quién era imputada en ese momento. Lo que ocurre es que con posterioridad ocurren otras situaciones que son relevantes también en el proceso. La más importante es aquella que dice relación con que ella fue efectivamente condenada en alguna oportunidad, y ahí es donde finalmente la Fiscalía y los querellantes debieron solicitarle al tribunal que decretara una medida cautelar, incluso una medida cautelar de baja intensidad como puede ser un arraigo nacional. Es decir, aquí se está tratando de responsabilizar a los tribunales respecto de haber dejado sin efecto una medida cautelar en su oportunidad bajo una presunción de inocencia, pero nos estamos olvidando finalmente que ocurrieron varios hitos importantes durante el curso del proceso que debieron haber significado que se pidiera por parte de los persecutores finalmente una medida cautelar que no se pidió. Abogado, ¿qué se considera, por ejemplo, por parte del fiscal para al momento de pedir o no una medida cautelar, sobre todo si que está más cerca la fecha del fallo de la Corte Suprema en este caso, por ejemplo? ¿Qué medidas habría que poner sobre la mesa, en términos generales me refiero, ¿no? sobre ese tipo de decisiones? Claro, en general las medidas cautelares están asociadas, ¿cierto?, al delito que la persona pudo haber cometido, ¿cierto?, a la gravedad del mismo y a cuál es la penalidad que pudiese enfrentar. Ahora, si teníamos a una persona que había sido condenada a una pena privativa de libertad de 5 años y un día, es decir, una persona que tenía que ingresar a la cárcel, aunque eso no haya estado ejecutoriado y había un recurso pendiente, lo más razonable era que se solicitara algún tipo de medida cautelar, insisto, por parte de los persecutores, por parte de la Fiscalía. Si aquí lo que debiera existir es un sumario administrativo donde finalmente se establecen responsabilidades. ¿Por qué no se pidió una medida cautelar al tribunal cuando ya se sabía que esta persona había sido condenada a una pena efectiva sin beneficios alternativos, que debía ingresar a cumplir su pena privativa de libertad, y a nadie se le ocurrió de parte de los persecutores solicitarle al tribunal una medida cautelar? Aquí hay que ser bien enfático, Sebastián, porque los tribunales no pueden decretar medidas cautelares si no se las piden. ¿Hubo negligencia de parte de la Fiscalía o del Consejo de Defensa del Estado? Yo creo que si una persona finalmente se fuga de una investigación y los responsables son los persecutores para que ella pueda estar vinculada a la investigación, claro que hay responsabilidad ahí. ¿Quiénes son los responsables de mantener a una persona vinculada a una investigación bajo medidas cautelares? Son los persecutores. La Fiscalía, los abogados querellantes que son persecutores en esta causa. Los tribunales resuelven en relación a las peticiones que hacen las partes. Si efectivamente nadie le pidió una medida cautelar a partir de este avance en el proceso donde ella había sido ya condenada, entonces la responsabilidad para mí está bastante clara. Hay que hacer una investigación para determinar finalmente cuáles fueron las motivaciones que tuvo el fiscal a cargo de la investigación o la Fiscalía Regional de Antofagasta para no solicitar una medida cautelar respecto de la persona que había sido condenada a una pena efectiva. Y ahí establecer finalmente quién es el responsable, pero hoy día me parece que está bastante acotada la responsabilidad porque, insisto, quienes tienen que cautelar que una persona esté vinculada a la investigación, máxime si fue condenada a una pena efectiva, son los persecutores. La Fiscalía y el abogado querellante, y los tribunales resolverán. Abogado, desde ese punto de vista, ¿qué posibilidades hay ahora de que efectivamente se dé con la condenada, digamos, con Karen Rojo, ahora que está prófuga? Se activaron ya las alarmas, la Interpol ya está al tanto, pero ¿qué posibilidades de que efectivamente se le dé captura? Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Se ha comunicado en el fondo que se están adoptando todas las
finalmente obtener su extradición, pero entiendo que tampoco hay tratado de extradición en el lugar donde ella se encuentra. Entonces, yo creo que es una posibilidad nula que están tratando en el fondo de buscar alguna alternativa a este grave error que se ha cometido y por lo tanto yo veo nulas posibilidades de que primero pueda ser detenida y segundo, obviamente como ella lo planificó en el fondo al lugar de destino, no hay posibilidad de extraditarla, por lo tanto me parece que eso no va a tener ningún sentido más allá de dar una simple explicación respecto al error que se cometió. Abogado, el hecho de que no haya medidas cautelares para Karen Rojo por la naturaleza de los delitos que cometió, ¿no? ¿Qué nos dice respecto a cómo se trata cada uno de los casos o los delitos en general? ¿A qué me refiero? Que este es un delito, digamos, podríamos incluirlo dentro de la categoría de delito de cuello y corbata, ¿no? No estoy reduciendo la gravedad del hecho, ni mucho menos, sino haciendo una categoría. Y no se decide interponer una medida cautelar a pesar de los antecedentes que usted ya mencionaba. Sin embargo, vemos casos como algunos de los detenidos en el estallido social, por ejemplo, que están con algún tipo de medida cautelar bien gravosa y que incluso en algunos casos se ha permitido que salgan en libertad, pero bajo la condicional de que queda embargada la casa de algún pariente, por ejemplo, de los padres, de un abuelo, en fin. ¿Cómo se entienden esos criterios cuando ambos hechos han coincidido además en los últimos días como hecho noticioso? Mire, como dices tú, en general, las personas que enfrentan una investigación ante un tribunal, ¿cierto?, quedan bajo medidas cautelares, que pueden ser desde muy poco intensas, como lo es un arraigo nacional que te impide salir del país, o una firma en dependencias de Carabineros, hasta finalmente la prisión preventiva, que es la más gravosa. Claro. Pero en general, todas las personas que enfrentan un proceso, si es que existen antecedentes para sustentar esta imputación que tiene la Fiscalía, quedan bajo medidas cautelares de distinta naturaleza. Por eso es relevante hoy día investigar por qué esta persona que había sido incluso condenada se encontraba sin medidas cautelares. Lo que se dice es que, mira, que en el año 2018 la Corte de Apelaciones de Antofagasta había dejado sin efecto el arraigo nacional en esa oportunidad. Sí. Claro, y eso también puede ser razonable, porque en el año 2018, cuando estaba enfrentando una investigación, probablemente no estaba todo zanjado. Pero el problema ocurre cuando ya la persona es condenada y tiene que precisamente ingresar a cumplir una pena efectiva. Por cierto que ahí es relevante entonces que los persecutores se hayan hecho cargo y que hubiesen solicitado una medida cautelar, aunque fuera la de arraigo nacional, porque si hubiese estado el arraigo nacional, hubiese incluso impedido la fuga de la forma en que efectuó la persona que había sido condenada. Sí. ¿Qué es lo que corresponde ahora en términos de investigación interna en la Fiscalía, abogado? A mí me parece que es una cuestión tan grave el poder determinar finalmente cuál fue la motivación, por qué no se solicitó una medida cautelar si la persona había estado condenada, que debe, obviamente, iniciarse una investigación de oficio o alguien podrá hacer algún tipo de denuncia administrativa, pero alguien tiene que hacerse responsable que una persona que enfrentaba un proceso grave, que había sido condenada, hoy día haya eludido la acción de la justicia, y ahí creo yo que hay responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen que ser acotadas en un sumario administrativo donde finalmente se establezca la motivación por qué efectivamente no se pidió una medida cautelar. Bien, abogado Villalobos, gracias por conversar con nosotros esta tarde, muy amable. Que esté muy bien.